Ya está en los estudios de la M530, Federico Montero. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eva? Muy bien. ¿Repasamos algunos temas? Primero arrancamos por América Latina. Dale. El tema central, para los que están siguiendo la coyuntura en Ecuador, finalmente se fijaron las fechas para las elecciones. Sí. Recordemos un poquito, volver a poner en contexto para quienes siguen, pero no están tan al tanto del día a día. Hay una convocatoria a elecciones generales bajo la figura de muerte cruzada, que es un recurso que tiene el presidente de Ecuador, en este caso Guillermo Lasso, un ex banquero que representa un sector empresarial neoliberal en Ecuador. Estaba contra las cuerdas Lasso porque había avanzado y estaba pronto para definirse un juicio político contra él. Los votos en principio estaban, tanto del correísmo como del movimiento indígena. En ese contexto convoca la muerte cruzada, que básicamente consiste en que todos los cargos tienen que renovarse, se vuelven a votar los legisladores de la Asamblea Nacional, es una asamblea unicameral en el caso de Ecuador, y el presidente. Esto genera un nuevo calendario electoral y un impasse, un momento hasta que se convocan esas elecciones donde el presidente gobierna por decreto. Habíamos comentado ya en otras columnas que esto le da una cierta posibilidad a Lasso de meter algunos cambios, que no tenía los votos en el Congreso para hacerlo, pero a su vez sabe que en 6 meses se va y ya anunció que él no se presenta. Restaba que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, que es la autoridad que organiza las elecciones, fijara finalmente el calendario electoral, y esta es la fecha que se anunció, será el domingo 20 de agosto. Hay febriles negociaciones en el marco de quienes van a conformar la oferta electoral. Recordemos que estas elecciones van a ser para completar el mandato actual de Lasso. Luego, cuando este mandato se complete, que quedan 2 años aproximadamente entre cuando se hagan las elecciones y el final del mandato, va a haber que hacer otra elección para el nuevo periodo. Hay una discusión en el marco del correísmo que aparece como la fuerza política que puede terminar acumulando toda esta crisis política, que ya había tenido una victoria en las elecciones de gobernadores y alcaldes de febrero. Hay un debate respecto de, cómo componer la oferta política. Recordemos, Correa sigue estando proscripto y buena parte de las figuras del correísmo siguen estando proscriptas, producto de la persecución judicial que pesa sobre ellos, y que además se encargó el presidente Lenín Moreno de establecer una reforma en la Constitución por la cual cualquier persona que tuviera una condena no puede presentarse a ciertos cargos públicos. Es como una reforma de la Constitución hecha a la medida de que Correa no se pueda presentar. Entonces, el correísmo tiene que definir, por un lado, las candidaturas, pero por otro lado también la estrategia. Si se va a presentar solo como fuerza política, si se va a presentar en un acuerdo con otras fuerzas populares, en particular también el dilema de qué hacer con el movimiento indígena, si el movimiento indígena va a tener una candidatura propia, si va a buscar un marco de alianzas. Bueno, hay una discusión importante en ese marco. ¿Cómo es la relación con el movimiento indígena y el correísmo? Bueno, eso sería el título de una tesis de posgrado, la relación del movimiento indígena con el correísmo, pero así, te lo resumo así nomás, podríamos decir que es una relación de acuerdos y tensiones. En un primer momento, algunos referentes importantes del correísmo, cuando Correa llegó al gobierno, se incorporaron a las filas de Alianza País, que era el nombre del partido de Correa en ese momento, algunas referencias importantes que venían de ese movimiento, pero con el desarrollo del programa político de Correa, la CONAIE, que es la entidad, podríamos decir, sindical, que representa al movimiento indígena, la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Ecuador, empezó a tomar distancia del gobierno de Correa, y sobre el final del gobierno de Correa terminaron coincidiendo muchas veces con la derecha política en escenarios de críticas al gobierno de Correa. Cuando fueron las elecciones en las que ganó Lasso, el movimiento indígena presentó un candidato propio que se llamaba Yacu Pérez, que buena parte de los votos que obtuvo se puede decir que impidieron que el correísmo recuperara el gobierno. Pero hay otro sector al interior de la CONAIE que tiene una visión más clasista, una visión más combativa, que puede intentar establecer una negociación. Así que hay una ambivalencia política, hay una autonomía del movimiento indígena respecto de Revolución Ciudadana, pero también está la posibilidad de que haya un marco, quizás no de presentar candidatura juntos, pero sí de entendimiento político, que es lo que un sector importante quiere. Pero bueno, esa relación ha sido históricamente complicada. Mientras tanto, importante destacar, el presidente Lasso está por decreto produciendo transformaciones importantes, reformas importantes. Ya metió una reforma impositiva
ya metió una reforma laboral y se espera que siga con algunos, mediante estos decretos ley, por ejemplo, la creación de estas zonas francas que está creando ahora, que encima van a ser administradas por privados. Correa ya lo criticó. Hay que ver qué queda de toda esta... de todos estos instrumentos legales que construye Lasso en este periodo de excepción que tiene hasta que se vaya del gobierno. Si el nuevo gobierno que asume también podría deshacerlo, porque son decretos ley. Pero bueno, siempre algo va quedando ahí y van condicionando, si se quiere, el camino a las elecciones. Lasso no se va a presentar, pero claramente su estrategia es condicionar el camino a las elecciones y dejar preparado en el día después un margen de maniobra mucho menor para el gobierno que asuma. Repasamos ahora esta tensión entre López Obrador y la Corte. Bueno, también un tema que se relaciona bastante con la agenda de nuestro país, que son las tensiones políticas con el Poder Judicial. Habíamos comentado en su momento el debate público que asumió López Obrador con la Corte, producto de la discusión sobre una reforma electoral que se había votado en el Congreso, una reforma importante que democratizaba una instancia que regula las elecciones en México, que es el Instituto Nacional Electoral, que tiene representantes ahí que fueron generando intereses corporativos que trababan muchas veces reformas que el gobierno quería llevar adelante. En el Congreso se votaron reformas de esa institución y la Corte Suprema lo invalidó. Un poco parecido a lo que sucede acá, por ejemplo, entre el juego entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, si se quiere. Bueno, en este caso vuelve a aparecer un problema, pero vinculado con una serie de proyectos del Ejecutivo que son considerados prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. En particular estamos hablando de un plan nacional vinculado con las obras públicas. Ahí está, por ejemplo, el proyecto del Tren Maya y otros financiamientos que se había generado un acuerdo importante para poderlo llevar adelante y la Corte Suprema volvió a invalidarlo. O sea que tenemos una serie de acciones, de reformas, ya sea de democratización, primero con la cuestión electoral, en este caso una serie de acuerdos para desarrollar obras públicas y de infraestructura que son relevantes para México, que vemos que la Corte Suprema aparece como limitando el programa político del gobierno de López Obrador. Así que bueno, ahí tenemos también una tensión a ver cómo se va a resolver. López Obrador ya anunció que en su propuesta para un próximo periodo de gobierno, donde López Obrador no se puede presentar porque en México no hay reelección, va a proponer una reforma de la Constitución mexicana para introducir el voto popular para los miembros de la Corte Suprema. Es una de las respuestas políticas que está preparando el movimiento de López Obrador para democratizar el ámbito de la Corte Suprema y poder allanarlo al marco de los acuerdos políticos, porque hoy lo que tenemos es que frente a una oposición debilitada, sin capacidad de convocatoria electoral, lo que está frenando la democratización de aspectos claves en México es la Corte Suprema. Nos metemos con Lula, que, hay algunas fricciones, ¿no?, en relación al G7. Bueno, declaraciones fuertes de Lula en relación a la posición política que se vio en la cumbre del G7. La cumbre del G7 se hizo en Hiroshima, Japón, hablamos de eso en la columna de la semana pasada, en un contexto de abierto enfrentamiento. Por un lado, en términos económicos con China, se habló de la amenaza que representaba China para las economías occidentales, de la perspectiva de ellos para el mundo. Pero también estuvo la presencia de Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que está en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Lula a qué fue? Lula fue primero a instalar a Brasil como un jugador global en el escenario del mundo que se abre, un camino hacia la multipolaridad, pero con una agenda que tiene que ver con la posibilidad de desarmar este conflicto militar, encaminarlo en términos políticos, esfuerzos que también está llevando adelante, por ejemplo, el Papa Francisco a través de sus emisarios que empezaron a establecer también negociaciones, pero sufrió un desplante Lula en esa cumbre, porque tenía agendada una reunión con Zelensky y veía pasar los minutos, estaba el café servido, se empezaba a enfriar el café y no llegaba Zelensky, lo dejó plantado Zelensky. ¿Y argumentos hubo por parte de alguna temas de agenda, temas de agenda, flojo, viste cómo es la agenda de los altos mandatarios. La cuestión es que eso implicó que Lula
recalibrara y resaltara un discurso que él viene teniendo desde que asumió como presidente allá en el 2003, que tiene que ver con la necesidad de repensar los organismos internacionales, en particular lo que se llama el Consejo de Seguridad de la ONU, que son los países que pueden establecer un sistema de veto sobre las decisiones de otros. Tenemos un pequeño audio de Lula donde se refería a este punto. Por isso eu estou reclamando a mudança no Conselho de Segurança da ONU, que entre mais países da América Latina, mais países da África, que entre o Japão, que entre a Alemanha, que entre a Índia, sabe, que entre países importantes. A África tem 54 países, sabe? Por que a África não tem 1 ou 2 representantes? Ou seja, a ONU de 45 já não existe mais. Ela foi criada para manter a paz no mundo, mas ela não tem mais autoridade para manter a paz no mundo, porque são os membros do Conselho de Segurança que faz guerra. Vamos ver os Estados Unidos e o Iraque. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver a Inglaterra e a França quando invadiram a Líbia. Foi discutido no Conselho de Segurança? Não. Vamos ver o Putin agora. Discutiu no Conselho de Segurança? Não. Ou seja, são os membros do Conselho de Segurança que não obedecem o Conselho de Segurança. Então é preciso mudar, dar mais representatividade, mais legitimidade para que o Conselho possa ter a força que precisa ter para manter a paz no mundo. Se o Conselho funcionasse como deveria funcionar, possivelmente não tivesse acontecido a guerra da Ucrânia con Rusia. Bueno, en resumen lo que decía es que el Consejo de Seguridad de la ONU, tal como fue pensado en 1945, ya no funciona más, que todos los conflictos que ha habido desde entonces hasta ahora no se discutieron en el Consejo de Seguridad, que el Consejo de Seguridad de la ONU no es representativo porque, por ejemplo, África tiene 54 países y no hay nadie que represente a ese continente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y por eso hace falta reformarlo para que la ONU recupere una eficacia y la capacidad de regular un mundo en crisis que tiende a la multipolaridad. El vaciamiento del Consejo de Seguridad responde básicamente a la hegemonía que construyó Estados Unidos y a la resolución con sus aliados políticos de Occidente, del G7 justamente, de todas las intervenciones militares que se llevaron adelante. El mensaje de Lula es un mensaje en términos políticos, en su mensaje hacia los poderes del mundo, pero también es una convocatoria que ha encontrado repercusiones en distintos países también del sur global en relación a el punto saliente, la punta del iceberg es el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero el conflicto más general es el marco del orden internacional que está en crisis y que Estados Unidos busca rediseñarlo en función de contener el avance económico de China, contener militarmente a Rusia, pero hay una serie de países que en otra época se llamaban los países no alineados, digamos, ¿no? Pero eso era en otra época, o el tercer mundo, que la ven pasar, pero sufren las consecuencias de la guerra, como lo tenemos en nuestro país y en el conjunto de los países, por ejemplo, que ven cómo aumentan los precios de los alimentos y una serie de otras cuestiones. Entonces, la cuestión que plantea Lula en el escenario internacional, que me parece que debiera ser parte de una agenda política, de la política exterior argentina, es la necesidad de construir un ámbito donde todos los que la ven por la tele pero sufren las consecuencias tengan un ámbito de intervención para canalizar la resolución de los conflictos internacionales en términos políticos y no militares, que es el gran peligro que tenemos. Un dato que no es menor, la semana pasada en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania se destruyó un arsenal de armas que tenía Ucrania. Esto resultó que había dentro de esas armas que había enviado el Reino Unido, había armas que tenían un contenido de uranio empobrecido. Esto significó que durante días hubo una nube de radioactividad desplazándose desde Ucrania hacia Europa, producto de esa explosión en el marco de la guerra. Bueno, estamos jugando con fuego en el mundo y las consecuencias pueden ser enormes. Entonces, si a todos nos va a afectar esa discusión, ¿por qué no hay un ámbito donde las distintas voces puedan establecerse y tratar de encontrar salidas negociadas? Sabemos que no es fácil, no estamos apelando a un idealismo pacifista, hippie, romántico, que no tenga consecuencias prácticas, sino un marco de resolución de los intereses encontrados en este mundo en crisis, donde las distintas voces, y sobre todo las voces de los países del sur global, puedan ser escuchadas también, y ese es el valor que tiene la intervención de Lula en el G7.